Mi nombre es Roberto García. Tengo 73 años y vivo en un pequeño apartamento en el barrio de Queens, Nueva York. La lluvia golpea contra mi ventana esta tarde de octubre, creando ese sonido melancólico que me acompaña en mis días de soledad. Mientras miro las gotas deslizarse por el cristal, no puedo evitar recordar cuando esta misma lluvia era motivo de alegría para mi familia. Llegué a Estados Unidos en 1975, con apenas 25 años, las manos callosas y el corazón lleno de sueños. Venía de un pueblito en Michoacán, México, donde la tierra era seca pero las familias permanecían unidas. Mi esposa Carmen me siguió 6 meses después, embarazada de nuestro primer hijo. Recuerdo perfectamente el día que pisó suelo americano. Llevaba un vestido azul floreado que había cosido ella misma. Sus ojos brillaban con lágrimas de emoción y miedo a la vez. «Roberto», me dijo tomando mi mano mientras caminábamos por el aeropuerto JFK, «este será el hogar de nuestros hijos. Aquí tendrán las oportunidades que nosotros nunca tuvimos». Sus palabras resonaron en mi mente como una promesa sagrada. Los primeros años fueron duros, más duros de lo que cualquier persona puede imaginar. Trabajaba en una fábrica textil durante el día y limpiaba oficinas por las noches. Mis manos se agrietaban por el frío del invierno neoyorquino, pero cada dólar que ganaba era un ladrillo más en el futuro de mi familia. Carmen tomaba trabajos de costura en casa mientras cuidaba a nuestro pequeño Daniel, que había nacido 3 meses después de su llegada. Daniel era un niño hermoso, con los ojos grandes y curiosos de su madre y la terquedad que había heredado de mí. Desde pequeño mostraba una inteligencia que me llenaba de orgullo. A los 5 años ya sabía leer en inglés y español, algo que yo nunca pude hacer completamente. «Papá», me decía mientras yo llegaba exhausto del trabajo, «cuando sea grande voy a comprar una casa grande para que no tengas que trabajar tanto». Esas palabras me daban fuerzas para levantarme cada madrugada, para soportar las humillaciones de supervisores que me trataban como si fuera invisible, para aguantar el dolor de espalda que se hacía más intenso cada año. Todo valía la pena si mi hijo podía tener un futuro mejor. Cuando Daniel tenía 8 años, nació nuestra hija María. Era como un rayito de sol en nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones. Tenía el carácter dulce de Carmen y una risa que podía alegrar hasta los días más grises. Con 2 hijos, los gastos se multiplicaron, pero también nuestra determinación. Carmen comenzó a trabajar en una lavandería mientras María estaba en la escuela y yo conseguí un segundo empleo los fines de semana en un restaurante mexicano. Los domingos eran sagrados para nuestra familia. Después de la misa en la pequeña iglesia católica del barrio, regresábamos a casa para preparar juntos la comida tradicional que Carmen había aprendido de su abuela. «Mi hijo», le decía a Daniel mientras él me ayudaba a pelar chiles, «la familia es lo más importante que tenemos. El dinero viene y va, pero la familia siempre está ahí». Él asentía con seriedad, como si entendiera completamente el peso de mis palabras. Daniel destacaba en la escuela de una manera extraordinaria. Sus maestros nos citaban constantemente para decirnos lo brillante que era nuestro hijo. «Señor García», me dijo la señora Thompson, su maestra de 6º grado, «Daniel tiene el potencial de llegar muy lejos. Debería considerar prepararlo para una universidad prestigiosa». Esa noche, Carmen y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde, calculando y recalculando nuestros ahorros. Habíamos estado guardando cada centavo para eventualmente comprar una pequeña casa, pero la educación de Daniel era más importante. «Haremos los sacrificios que sean necesarios», me dijo Carmen, sus ojos brillando con determinación. «Nuestro hijo tendrá la mejor educación posible». Y así fue. Trabajé turnos dobles, Carmen tomó trabajos extra, y hasta María, cuando creció un poco más, ayudaba cuidando a los hijos de los vecinos por algunas monedas. Todo era para Daniel, para su futuro,
para que pudiera alcanzar las estrellas que nosotros solo podíamos soñar con tocar. Los años de secundaria de Daniel fueron una montaña rusa de emociones para nuestra familia. Mi hijo no solo mantenía calificaciones perfectas, sino que también había desarrollado una pasión particular por los números y los negocios. A los 15 años, ya hablaba de conceptos financieros que yo apenas podía entender. «Papá», me decía mientras yo regresaba del trabajo, con mis manos todavía oliendo a los químicos de limpieza. «He estado investigando sobre inversiones y el mercado de valores. Creo que podríamos hacer crecer nuestros ahorros si los movemos inteligentemente». Yo lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Mi hijo de 15 años hablaba como un hombre de negocios experimentado, pero seguía siendo mi niño, el mismo que hace 10 años me ayudaba a pelar chiles en la cocina. Carmen notaba mi inquietud. «Roberto», me susurró una noche mientras Daniel estudiaba en su habitación, «a veces siento que nuestro hijo está creciendo demasiado rápido. Habla de dinero todo el tiempo, pero casi nunca pregunta cómo fue nuestro día». Sus palabras me preocuparon, pero las deseché, pensando que era natural que Daniel se enfocara en sus estudios y su futuro. Después de todo, eso era exactamente lo que habíamos trabajado tanto para lograr. En su último año de secundaria, Daniel recibió una beca completa para estudiar en una universidad prestigiosa de Manhattan. La carta de aceptación llegó un martes lluvioso, similar a este día en que ahora escribo esta historia. Recuerdo que Carmen gritó de alegría y comenzó a llorar al mismo tiempo. «¡Lo logramos, Roberto! Nuestro hijo irá a Columbia University». Esa noche organizamos una pequeña celebración. Invitamos a nuestros vecinos, a los amigos de la iglesia, a todas las personas que habían sido parte de nuestro viaje. Daniel se veía orgulloso, pero también distante. Mientras todos celebrábamos, él ya estaba pensando en el siguiente paso. «Papá», me dijo cuando los invitados se fueron, «esta es solo el comienzo. Voy a estudiar finanzas y algún día tendré mi propia empresa. Podremos mudarnos de este barrio, tener una casa grande, y tú ya no tendrás que trabajar tanto». Sus palabras me llenaron de esperanza, pero también de una extraña melancolía que no pude identificar en ese momento. Los 4 años universitarios pasaron como un torbellino. Daniel se sumergió completamente en sus estudios, trabajando también medio tiempo en una firma de inversiones. Sus visitas a casa se volvieron menos frecuentes, y cuando venía, siempre traía consigo una urgencia que no existía antes. «Mamá, papá», nos anunció durante una cena navideña en su 3er año, «he conocido a alguien especial. Se llama Ashley. Viene de una familia muy establecida de Connecticut. Su padre es socio en una de las firmas de abogados más importantes de Nueva York». Y Carmen y yo intercambiamos una mirada. No era que tuviéramos algo contra Ashley, ni siquiera la conocíamos aún, pero la forma en que Daniel hablaba de ella y su familia sonaba diferente a como solía hablar de las cosas importantes en su vida. «¿La amas, mijo?», le preguntó Carmen con la sabiduría de una madre que conoce a su hijo mejor que nadie. Daniel vaciló por un momento antes de responder. «Por supuesto, mamá. Además, ella entiende mis ambiciones profesionales de una manera que otras chicas no podrían». Conocimos a Ashley 6 meses después, cuando Daniel la trajo a cenar a nuestra casa. Era una joven bonita, educada, pero había algo en sus ojos cuando miraba nuestro pequeño apartamento que me hizo sentir incómodo. Durante la cena, habló principalmente de su trabajo en una galería de arte en el Upper East Side y de los eventos sociales a los que asistía. «Señor García», me dijo mientras Carmen servía el postre, «Daniel me ha contado mucho sobre los sacrificios que usted y su esposa hicieron por su educación. Es realmente admirable». Pero sus palabras sonaban ensayadas, como si fuera algo que había practicado decir. Después de que se fueron esa noche, Carmen se quedó inusualmente silenciosa mientras lavaba los platos. «¿Qué piensas de ella?», le pregunté.
Es educada, respondió cuidadosamente, pero siento que Daniel está tratando de impresionarla constantemente. Cuando estaba aquí, no era nuestro Daniel de siempre. Tenía razón. Durante toda la cena, Daniel había hablado como si fuera otra persona, usando palabras que nunca había usado en casa, evitando mencionar nuestros orígenes humildes, como si se avergonzara de la historia que habíamos construido juntos. Daniel se graduó summa cum laude en mayo de 2010 y consiguió inmediatamente un trabajo en una de las firmas de inversión más prestigiosas de Wall Street. El salario que iba a ganar en su primer año era más de lo que Carmen y yo habíamos ganado juntos en los últimos 5 años. Nos sentíamos orgullosos, pero también comenzamos a notar cambios en nuestro hijo que nos inquietaban profundamente. Su primer apartamento estaba en el Lower East Side, en un edificio moderno con portero y gimnasio. Cuando nos invitó a conocerlo, quedamos impresionados pero también abrumados. El lugar era hermoso, con ventanales grandes y muebles que parecían salidos de una revista, pero se sentía frío, sin el calor de hogar que habíamos conocido siempre. ¿Te gusta, papá?, me preguntó Daniel mientras me mostraba su oficina en casa, equipada con múltiples monitores y tecnología que yo no sabía ni que existía. «Es muy bonito, mijo», le respondí, pero lo que realmente pensaba era que se sentía como un hotel caro, no como un hogar. Ashley se había mudado con él 6 meses después de la graduación. Para entonces ya habían comenzado a planear su boda, que según Daniel sería un evento que reflejaría su nueva posición social. Esas palabras me dolieron más de lo que pude expresar en ese momento. Las visitas a nuestra casa se volvieron cada vez más raras y tensas. Cuando Daniel venía, generalmente era solo para pedirme que firmara algunos documentos o para anunciar algún nuevo logro profesional. Ashley casi nunca lo acompañaba, y cuando lo hacía, se quedaba en el auto esperándolo. «Daniel», le dijo Carmen una tarde de domingo, «hace meses que no compartimos una comida familiar completa. Tu hermana María te extraña mucho, y nosotros también». «Mamá», respondió Daniel con un suspiro de impaciencia, «mi trabajo es muy demandante. Ashley y yo tenemos compromisos sociales importantes. No puedo simplemente tomarme los domingos libres, como antes». «¿Compromisos más importantes que tu familia?», le pregunté, sintiendo cómo la frustración comenzaba a hervir en mi pecho. «No es eso, papá. Es que ustedes no entienden el mundo en el que me muevo ahora. Las conexiones que hago en esos eventos son cruciales para mi carrera». Esa conversación marcó el comienzo de una distancia que nunca imaginé que podría existir entre mi hijo y yo. Daniel comenzó a hablar de nosotros como si fuéramos una obligación, no una bendición. Cuando Ashley finalmente accedió a planear la boda incluyéndonos, quedó claro que nuestra participación sería mínima. «La ceremonia será en el club de campo de la familia de Ashley en Connecticut», nos informó Daniel durante una de sus visitas esporádicas. «Es un lugar muy exclusivo, así que necesitarán vestirse apropiadamente. Les enviaré información sobre qué tipo de ropa deben usar». Carmen y yo nos miramos desconcertados. «Mijo», le dije tratando de mantener la calma, «¿no crees que deberíamos participar más en la planificación? Es tu boda, pero también es nuestra única oportunidad de ver casarse a nuestro hijo. Papá, Ashley y su familia tienen experiencia organizando este tipo de eventos. Es mejor dejar que ellos se encarguen». La boda fue exactamente como Daniel había descrito: exclusiva, elegante y completamente ajena a todo lo que habíamos conocido como familia. Carmen había comprado un vestido nuevo con dinero que habíamos estado ahorrando para reparar el techo de nuestro apartamento. Yo me puse mi único traje, el mismo que había usado para mi graduación de ciudadanía americana 20 años atrás. Durante toda la ceremonia me sentí como un extraño observando la vida de alguien más. Los padres de Ashley nos presentaron a sus amigos como la familia de Daniel, pero de una manera que sonaba más como una disculpa que como un orgullo.
Daniel nos saludó brevemente antes de la ceremonia, pero estaba tan ocupado con los protocolos sociales que apenas tuvimos oportunidad de hablar con él. Roberto, me susurró Carmen durante la recepción, mientras veíamos a Daniel danzar su primer baile como esposo, siento como si hubiéramos perdido a nuestro hijo. Sus palabras me partieron el corazón porque sabía que tenía razón. El joven que bailaba en esa pista, vestido con un smoking que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses, ya no era el niño que me ayudaba a pelar chiles en nuestra pequeña cocina. Después de la luna de miel en Europa, Daniel y Ashley se mudaron a un penthouse en el Upper East Side. Las visitas se volvieron aún más raras, y cuando ocurrían, Daniel parecía estar constantemente distraído por su teléfono o por conversaciones de trabajo. Los siguientes 5 años fueron testigos de una transformación que jamás creí posible. Daniel se convirtió en un exitoso ejecutivo de inversiones. Ashley abrió su propia galería de arte, y juntos se movían en círculos sociales que parecían existir en un mundo completamente diferente al nuestro. Mientras tanto, Carmen y yo envejecíamos en nuestro pequeño apartamento de Queens, viendo cómo la distancia con nuestro hijo crecía como una herida que no sabíamos cómo sanar. La llamada que cambió todo llegó en marzo de 2018. Carmen había estado sintiéndose mal durante semanas, pero como siempre, había minimizado sus síntomas para no preocuparme. Cuando finalmente la convencí de ir al doctor, los resultados fueron devastadores. Cáncer de páncreas en etapa avanzada. Roberto, me dijo el doctor con voz gentil pero firme, necesitamos comenzar el tratamiento inmediatamente, pero debo ser honesto con usted. Es una situación muy seria. Esa noche llamé a Daniel para contarle sobre el diagnóstico de su madre. Su reacción fue la que esperaba, pero no la que necesitaba como padre. Papá, lo siento mucho, me dijo, y pude escuchar el ruido de tráfico de fondo, como si estuviera caminando por la calle mientras hablábamos. Haré lo que pueda para visitarla pronto. Ashley y yo tenemos algunos compromisos esta semana, pero intentaré reorganizar mi agenda. Daniel, le dije sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mi voz, tu madre te necesita ahora. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Lo entiendo, papá, pero también tengo responsabilidades profesionales. Enviaré dinero para ayudar con los gastos médicos. Colgué el teléfono sintiéndome más solo de lo que me había sentido desde que llegamos a este país 43 años atrás. Carmen me miró desde la cama, sus ojos cansados pero todavía llenos de la sabiduría que siempre había poseído. ¿Qué dijo?, me preguntó. Que hará lo que pueda, respondí, pero ambos sabíamos lo que eso significaba. Daniel visitó a su madre 3 veces durante los 8 meses que duró su enfermedad. Cada visita duraba menos de 1 hora y siempre parecía estar calculando cuándo podría irse sin parecer demasiado insensible. Ashley nunca vino con él. Durante esos meses, quien estuvo constantemente a nuestro lado fue María, nuestra hija. A pesar de tener su propia familia y trabajar como enfermera en un hospital local, María venía todos los días después de su turno para ayudarme a cuidar a su madre. Papá, me dijo María una tarde, mientras ayudaba a Carmen con su medicación, no entiendo qué le pasó a Daniel. Antes era diferente. A veces las personas cambian cuando el dinero se vuelve más importante que el amor, le respondí, las palabras saliendo más amargas de lo que había pretendido. Carmen murió en noviembre de 2018, en nuestro apartamento, rodeada por María, sus nietos y yo. Daniel llegó 2 horas después de que había fallecido, vestido con un traje caro y disculpándose por el tráfico. No lloró durante el funeral y se fue inmediatamente después del servicio porque tenía una reunión importante al día siguiente. Después del funeral de Carmen, mi relación con Daniel se redujo a llamadas telefónicas esporádicas y transferencias bancarias mensuales.
Él había insistido en enviarme dinero regularmente, diciendo que era su responsabilidad como hijo exitoso. Pero cada transferencia se sentía como una moneda arrojada a un mendigo, no como el amor de un hijo hacia su padre. Papá, me dijo durante una de nuestras últimas conversaciones telefónicas, he estado pensando que quizás sería mejor si te mudaras a una residencia para adultos mayores. Conozco algunas muy buenas y puedo pagar por la mejor. Tendrías mejor cuidado médico y estarías rodeado de personas de tu edad. Daniel, le respondí, sintiendo cómo mi corazón se partía un poco más. No necesito una residencia costosa, necesito a mi hijo. Papá, tú no entiendes. Mi carrera está en un punto crucial. Ashley y yo estamos considerando tener hijos pronto y necesitamos enfocarnos en nuestro futuro. Enviarte dinero es la mejor manera en que puedo cuidarte ahora. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Desde entonces han pasado 3 años. Recibo una transferencia bancaria cada mes, siempre por la misma cantidad, siempre en la misma fecha. Es dinero suficiente para vivir cómodamente, para pagar todas mis cuentas y hasta para algunos lujos que nunca tuve cuando era joven. Pero mientras miro esta tarde lluviosa por mi ventana, con las gotas deslizándose como las lágrimas que ya no puedo derramar, me doy cuenta de que mi hijo logró exactamente lo que se propuso. Tiene éxito, dinero, una esposa de buena familia y una vida que refleja todo lo que creía que quería. Lo que perdió en el camino fue algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar de vuelta. El amor incondicional de una familia que lo sacrificó todo por él. Cambió los domingos, cocinando juntos por cenas de negocios. Cambió las risas con su hermana por reuniones con socios. Cambió las lágrimas de alegría de su madre por números en una cuenta bancaria. María viene a visitarme 2 veces por semana con sus hijos. Ellos sí conocen a su abuelo, sí saben de dónde vienen, sí valoran las historias que les cuento sobre México y sobre los sacrificios que sus abuelos hicieron para darles un mejor futuro. A veces me pregunto si Daniel piensa en nosotros, si extraña las comidas familiares, si recuerda las promesas que me hizo cuando era niño de comprar una casa grande donde no tuviera que trabajar tanto. Cumplió esa promesa de una manera que nunca esperé. Me dio dinero suficiente para no trabajar, pero me quitó la razón más importante que tenía para seguir viviendo. El dolor más grande de ser padre no es ver morir a un hijo. Es ver cómo el hijo que criaste con tanto amor decide que ya no te necesita en su vida. Es darse cuenta de que todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todos los trabajos extra, sirvieron para crear a alguien que considera que el dinero es suficiente para reemplazar el amor. Mientras escribo estas líneas, con mis manos arrugadas pero todavía fuertes, espero que algún día Daniel lea esta historia y recuerde quién era antes de que el dinero cambiara su corazón. Espero que entienda que un padre no quiere ser mantenido por su hijo exitoso. Quiere ser amado por el niño que una vez prometió que la familia siempre sería lo más importante. Pero hasta que ese día llegue, si es que llega, seguiré aquí en Queens, recordando al niño que me ayudaba a pelar chiles, extrañando a la familia que una vez fuimos, y preguntándome si el precio del éxito americano siempre tiene que ser tan alto. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar de vuelta el tiempo perdido, las palabras no dichas, o el amor que se dejó morir por perseguir un sueño que se convirtió en pesadilla para quienes más lo amaban.